Hola, bienvenidos a otro programa más de Some Seminarians. Tengo el honor de estar aquí acompañado también de mis hermanos seminaristas. Yo me llamo Javier Alvarado y estoy aquí con Guillermo y el diácono Rafael. Y nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes acompañándolos en otro programa más. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de los santos. Sabemos que es algo que mencionamos constantemente y que muchos de nosotros en nuestras casas hasta tenemos pues algunos cuadros, tenemos imágenes o portamos estampitas de repente en nuestras carteras o algo, pero a veces no sabemos, o sea, cómo es que llegaron a ser santos, o incluso no nos preguntamos, bueno, cuáles son nuestros santos favoritos, o qué podemos aprender de ellos, o cómo es que la iglesia los nombró santos. Nosotros tenemos algo que ver con esta parte de la santidad, y bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en el programa de hoy, así es que quédense con nosotros. Pues bueno, el programa de hoy tenemos muchas cosas que abarcar. De nuevo, muchas gracias por estarme aquí acompañando. Em, la verdad es que la santidad es un tema tan importante y muy poca gente conoce sobre esto, muy poca gente reflexiona sobre esto. Y fíjense, yo nada más quisiera comenzar y les quiero platicar, y bueno, también a todos ustedes. Fíjense, cuando yo estaba chico, tuve la oportunidad de estar unos años en un colegio católico. Y me acuerdo que en mis primeras direcciones espirituales, uno de los hermanos que nos estaba acompañando nos dijo que, bueno, me dijo que yo estaba llamado a ser santo. Y yo le dije, ¿cómo? Pues si la santidad es nada más para gente que tiene muchísimos dones, muchas gracias, o gente muy especial, no sé, sacerdotes, o el papa, obispos, o grandes hermanas, monjitas, bueno, todos conocemos de repente gente que es muy buena, ¿no? Pero ¿saben algo que me llamó mucho la atención? Cuando me llegó a comentar, no, Javier, la santidad es para todos, tú estás llamado a ser santo. Eso me quedó muy grabado y entonces he procurado desde entonces, yo creo que tenía unos 10 años, trabajar por la santidad. Y es que, como todos sabemos y ya lo hemos estado aprendiendo en nuestras clases, la santidad es una llamada universal. Una llamada universal. Y qué bueno, Javier, gracias por la invitación, Guillermo, y a todo el público que nos está viendo en este podcast. La realidad es que todo, como tú bien señalas, todos estamos llamados a la santidad, incluso de nuestros propios hogares, como tú bien dices, desde pequeño, cuando te hicieron el comentario apenas a los 10 años, desde temprana edad. Muchos santos han sido declarados santos por la iglesia precisamente desde juventud. Pero nosotros desde nuestros propios trabajos, desde nuestras propias tareas, desde ahí mismo comienza la santidad, entregarnos, dedicarnos. Fíjate que cuando tú hablas, el primer santo que viene a la mente es Tomás. Todo el mundo diría, pero ¿cómo es posible que Tomás, si Tomás cuestionó a Jesús, Tomás no creyó en su momento dado, tuvo tropiezos? Y Tomás es santo, porque ese pasado también lo llevó a conocer a Jesús y poder mover su camino de santidad. Por lo tanto, independientemente de cuál ha sido nuestro pasado, en el momento en que nosotros reconocemos a Jesucristo como el verdadero santo y como el modelo a seguir, ahí empieza nuestro camino de santidad. Empieza el camino a surgir, empieza esa dirección. Y aunque yo a veces caiga, la realidad es que Jesús está ahí para darme la mano y levantarme. Y muchos de los santos pues tuvieron un pasado que podemos decir que no necesariamente fue el más santo, pero ciertamente con ese propósito de enmienda, con ese propósito de continuar adelante, de tener a Jesucristo como el modelo a seguir, ahí lograron la santidad. Y eso empieza desde muy pequeño. Hay muchísimos santos que han sido declarados santos jóvenes y se han movido. Pero traigo el ejemplo de Tomás porque muchas veces pensamos, como tú bien señalas, que el santo tiene que ser alguien que aparentemente nació santo, vivió santo y murió santo. No, los santos tienen una vida y todos nosotros, como tú bien señalas, tenemos la oportunidad de alcanzar la santidad desde nuestro propio entorno, desde nuestro propio lugar. Desde que nacemos, en el trabajo, en la escuela, en todo Claro. lugar. De hecho, hay mucha gente que piensa que los santos nunca pecaron en su vida, que Exacto. siempre hicieron muchas cosas buenas, pero pues sabemos que en realidad no es así, ¿verdad, Guillermo? Sí, yo creo que el punto que tomó el diácono Rafael es muy importante, ese camino que tuvieron, porque hicieron ellos tres cosas. Primero, amaron, que fue el hecho de amar es una conversión, eso fue el cambio de su vida.
¿Y qué lo llevó a esta conversión? Al servicio. Y eso es lo que fue la santidad, el haber amado, el haberse convertido y el haber servido. Fueron humanos, tuvieron sus fallas, pero ¿qué hicieron? Amaron y se entregaron por los demás. Y eso es la esencia que creo que es la santidad a la que estamos invitados hoy en día. Claro, y de hecho hay una frase que me gusta mucho de San Juan Bosco que él le decía mucho a sus muchachos, las cosas ordinarias a las extraordinarias, que también en nuestra vida no necesitamos hacer cosas, no sé, milagros o tener así grandes dones como para alcanzar la santidad, simplemente, así también como decía el diácono Rafael, haciendo bien las cosas de cada día, desde, no sé, te toca estudiar, te toca lavar platos, o limpiar algo, o trabajar, atender alguna cuestión. O sea, en todas esas cosas podemos nosotros santificarnos, siempre que las hagamos con mucho amor, como decía también Guillermo, y también siempre que se las ofrezcamos al Señor. Es que siempre en nuestra vida cotidiana podemos nosotros también ayudarnos en nuestra santificación. Definitivamente, y ciertamente como tú señalas, podemos añadir también, los santos son aquellas personas que a lo mejor usted y yo no conocemos, pero que viven hoy día en la gloria de Dios, porque tomaron una vida de servicio, como bien señala Guillermo, amaron, se convirtieron y vivieron su vida normal, su vida de cristiano normal, teniendo a Jesucristo como norte. Y a lo mejor no sabemos quiénes son, pero están viviendo hoy día la gloria de Dios. Son santos, ya de por sí estar en la gloria de Dios implica ser santos, estar en la santidad. Y a eso es que nosotros estamos invitados, como tú señalas al principio del programa, todos estamos llamados a la santidad desde que comenzamos en nuestra vida, sin lugar a dudas. ¿Sabes? A mí me gusta mucho pensar que, por ejemplo, mis abuelos, que yo estoy segura eran personas extraordinarias y muy buenas personas y con muchísima fe, a mí me gusta pensar que ellos también son santos. Claro. Y porque pues creo de verdad que han de estar en el cielo, y como lo acabas también de mencionar, todas aquellas personas que alcanzan el cielo, que están con Dios, son santos. Son santos. No necesariamente tienes que estar declarado por la iglesia como santos, como para que sean santos o saber si están en el cielo o no. Y es que también a veces eso la gente no lo sabe. Y luego cuando me preguntan, bueno, ¿y por qué no toda la gente o más gente se declaran santos? Pues imagínense cuántos santos tendríamos. Sí. No, pues, definitivamente. Millones de santos, todos los que están ahí en el cielo. Y gloria a Dios que sea así, como tú bien señalas. Y ciertamente para nosotros, mis abuelos también, uno piensa, y yo con toda la esperanza, mis abuelos están en el cielo, so para mí ellos también son santos. O sea, la realidad es que son modelos para nosotros, porque cuando somos pequeños, pues vemos a nuestros abuelos como los modelos a seguir también. Y para nosotros, pues son nuestros modelos, son las personas que particularmente nos enseñaron incluso la fe, porque fueron a través de nuestros abuelos, nuestros padres, que hemos alcanzado la fe. Y como tú señalas, no sabemos todo el listado, pero todo el que está en el cielo, ¿verdad?, disfrutando de la presencia de Dios Padre, es santo, es una persona santa y que vivió los atributos para lograr estar viviendo la gracia de Dios, sin lugar a dudas. Hay gente que de repente se cuestiona si debemos la misma como veneración a los santos que a Dios, ¿no? Hay gente que de repente se confunde y piensa que nosotros también adoramos a los santos. ¿Nos podrías platicar de eso, Guillermo? Pues lo que nos han enseñado, sabemos que solo la adoración es para Dios. Luego existe la hiperdulía, que es una veneración especial que solamente lo tenemos a la Santísima Virgen. Y luego lo que sería la dulía, que sería la veneración pero a los santos en un menor nivel. Pero lo interesante de ellos es de que sí son un ejemplo para nosotros a seguir, pero también nosotros son con nuestros ayudantes ante Dios, son nuestros intercesores. De alguna forma nuestros abuelos o todas aquellas personas que son reconocidas por la iglesia como santos, nosotros podemos acercarnos a ellos con confianza, con una forma más humana y pedir la intercesión ante Dios. No sé, Javier, ¿tú qué has experimentado acerca de eso? Claro, no, y desde chico... digo, hay ciertos santos a los que mis papás me inculcaron devoción, y hay otros que en el camino y con las experiencias los fui conociendo y les he tenido devoción y me encomiendo a ellos para rezarlos. Y que también es muy curioso porque hay gente que de repente cuestiona, sobre todo a los católicos, cuando, por ejemplo, en las imágenes que a veces tenemos en nuestras casas que mencionaba hace rato, que piensan que nosotros veneramos esas imágenes o esas... o esos objetos, ¿no? O lo que incluso los adoramos
cuando en realidad no es así, cuando No. o sea, nosotros podemos ver en ellos a la persona que están representando y nos hacen pensar en esa persona y en a encomendarnos, a hacer oración. Pero es cuando, por ejemplo, cuando tú amas mucho a alguien, no sé, y le tomas una foto y la tienes ahí en un Claro, portarretratos, claro. no significa que estás venerando, adorando esa foto, no ese objeto, ¿no? Simplemente te recuerda a la persona, sientes cariño por esa persona y pues piensas en ella, ¿no? Definitivamente. No, ciertamente una mala interpretación de algunas personas. Nosotros ciertamente necesitamos los santos porque han sido modelos a seguir, han experimentado la vida terrenal, pero a la misma vez han experimentado, como bien señalaba Guillermo al principio, el amor y la conversión. Entonces son modelos a seguir. Y cuando nosotros tenemos esas imágenes y esas figuras, lo que nos hacen es que nos hacen el recuerdo. Quiero ser como esa persona sufrió, esa persona vivió de esta manera, quiero imitar esa vida de santidad para que para último momento llegar a ver el rostro de Jesús. Y ahí tenemos múltiples modelos. Y la realidad es que no veneramos imágenes, no adoramos cosas, solo adoramos a Dios. Pero la realidad es que nos recuerdan la vida que vivió esa persona para que nosotros tengamos también la esperanza de que, mira, podemos lograrlo, es posible. Y aun cuando tengamos tropiezos en cualquier etapa de nuestra vida, como señalaba yo al principio cuando estabas hablando, Tomás que dudó, que Tomás no creyó en un momento dado, pero tuvo esa conversión, tuvo ese grito de fe tan grande, Señor mío, Dios mío, pues nosotros también podemos tener un grito de fe, de cambio, de conversión, de amor, y reconocer entonces que Jesús puede obrar en nosotros para ser santos también. Y ciertamente eso es lo que aspiramos todos nosotros. Sí, solamente para seguir el comentario de usted, diácono, ahorita que usted hablaba sobre este proceso de conversión y búsqueda, creo que San Agustín es un ejemplo maravilloso, porque el hecho de que él fue un buscador de la verdad, él no se conformó con lo que él conocía, sino que fue más allá, y fue descubriendo poco a poco que en el amor estaba lo que era su vocación. Él bien lo dice, cuando él encontró a Dios en su vida, él tuvo esta conversión a poder amar. Y otro aspecto que quiero señalar de San Agustín es que él no estuvo solo. Sabemos que tuvo a su madre, como nosotros tenemos a los abuelos, tuvimos a gente que nos dieron ejemplos. Los santos no son gente que se construye por un esfuerzo personal, sino es un esfuerzo comunitario. Correcto. Y es algo que los demás te apoyan, como en este caso San Agustín y Santa Mónica, dos ejemplos maravillosos y de ejemplos de amistad, de amor, de familiaridad. Los dos construyeron su camino a la santidad, y creo que esa es la llamada universal a la santidad. Todos estamos llamados a caminar juntos y ir a este encuentro con Dios. Y justamente como los santos, como también bien mencionadas, diácono, que se proponen como modelos y como modelos para la Iglesia Universal, la Iglesia siempre tiene mucho cuidado para aquellas personas que va a canonizar, que va a nombrar santos. Claro. De hecho, poca gente sabe que hay un proceso, y es un proceso un poquito largo, para justamente proclamar a alguien santo. No sé si a alguno le gustaría comentar acerca del proceso de las etapas. Bueno, la realidad es que, como tú bien señalas, el proceso es largo. Todo inicia particularmente con la oración. Y quisiera, en un paréntesis, abundar en lo que decía Guillermo. Todo eso que mencionabas en el ejemplo de San Agustín y Santa Mónica, todo eso se da en el contexto de la oración. Recordemos a Santa Mónica, que ella oraba y oraba y oraba por la conversión de su hijo. Y ahora pues San Agustín pues naturalmente llegó a ser quien fue, pero es también el esfuerzo de la oración, de tener ese contacto, es la manera de comunicarnos, de poder alcanzar también esa santidad a través de la oración. Y a veces uno dice, es que no tengo tiempo, buscamos excusas para no orar, pero hay tiempo, digamos, en el carro, cuando vas a ir al trabajo, a la escuela, en esos momentos que a lo mejor no hay nada pendiente, saque una oración, por más sencilla y corta que sea, pero saque la oración y pueda mover para que siga usted caminando en favor de la santidad. Pero regresando al tema que tú señalas, Javier, la realidad es que el proceso para declarar santo dentro de la Iglesia Católica toma mucho tiempo y comienza con un proceso que particularmente el obispo titular de una diócesis es el que inicia y recibe sus documentaciones y recibe toda la información básica para empezar a investigar,
para empezar a investigar el proceso de esta persona. Y hay que tener mucho cuidado porque la iglesia toma todo este tiempo y toda esta precaución para poder demostrar que en efecto esa persona vivió un modelo de santidad que sea práctico para poder imitar. Y la iglesia es muy celosa en ese proceso porque la iglesia como madre y maestra nos presenta los modelos a seguir y quiere asegurarse que esos modelos pues realmente sean ejemplo para todos los fieles, sin lugar a dudas. Y eso toma un tiempo extraordinario. Sí, solamente quisiera decir, para lo que es el proceso de canonización de alguien, nosotros sabemos que primero una persona que se reconoce que tiene una fuerte devoción, que tuvo una vida ejemplar de santidad dentro de la iglesia, después de que se comience el proceso con el obispo y la comisión, se es nombrado siervo de Dios, que es la primera etapa de que una persona llega, el hecho de ser siervo de Dios. Después de la segunda etapa es ser beato. Ya como beato ya se tiene un reconocimiento mayor por la iglesia en ese sentido. Bueno, venerable, o sea, siervo de Dios, venerable, y luego ya pasa a ser beato. Ajá. Y el último grado pues es la canonización, que es la santidad, ya claro. Es nombrado santo. Que ahí, por ejemplo, la iglesia pues espera que se haga algún milagro por intercesión del santo, como para ya luego declararlos, pues ahora sí que santos, ¿no? Y proponerlos como ejemplo para la iglesia universal. Sí, la verdad es que sí es un proceso largo, pero bueno, no es por nada, porque pues se va a proponer para todo el mundo como grandes ejemplos para nosotros. Y fíjense, también es importante, así también como decía San Benito, esta parte de ora y labora, ¿no? O sea, no nada más podemos quedarnos nada más con una vida de oración, esa oración todos los días, visitando al Señor ahí en la iglesia y demás. También tenemos que tener una vida virtuosa, que de hecho, para justamente los que entran en proceso de canonización, o los que se van a empezar a investigar para luego proclamar los santos, empiezan a investigar que de verdadmente vivieron las virtudes de una forma heroica. La fe, esperanza y caridad y demás virtudes, y es como un signo muy particular de los santos, justamente lo que decía San Juan Bosco, que lo ordinario lo hicieron extraordinario. Y es algo muy importante. Y fíjense, hay otra frase que recuerdo también de Santo Domingo Sabio, que es un santo que le tengo mucha devoción, que fue un alumno de San Juan Bosco. Él falleció muy joven. Él decía también: la santidad es alegría. Y es algo muy particular de los santos. No hay ningún santo que sea un santo triste. No, ciertamente. No hay ningún santo. Todos los santos siempre se han caracterizado mucho por esa alegría. ¿Por qué? Porque justamente como tienen a Cristo en su interior, y como saben que están con ellos y que viven en su amor, pues entonces su vida, a pesar de los sufrimientos, las penas, viven con alegría porque se saben amados por Dios. Y es algo muy importante que incluso es sorprendente, porque, o sea, cuántos santos que de repente muchos años estando en cama, enfermos, o con muchas tragedias en sus familias o problemas, pero a pesar de eso mantienen la alegría que Dios nos da. Es que tener a Cristo en su corazón, no hay otro modelo, no hay otra forma de expresar esa vivencia de tener a Cristo en el corazón, sino que ser alegre. Usted puede sentir o puede estar pasando por una tormenta particularmente, pero aún usted puede sentir paz en medio de esa tormenta porque usted tiene a Cristo y que le ayude a superar cualquier situación. Y los santos vivieron eso, pudieron haber estado dentro de una tormenta, pasaron dificultades, tormentas, pero tuvieron a Cristo en su corazón, hicieron la conversión, el amor, y luego de eso pudieron vivir a Cristo y siempre estar alegres, porque saben que la confianza que se da en Jesús, no hay otra. Nadie que tenga a Jesucristo puede estar triste, sino todo lo contrario. Hay que mostrar la alegría del resucitado. No hay otra. Y eso está en el corazón, sin lugar a dudas. Claro. Y otra cosa que he encontrado en común entre los santos, y cuando leo sus biografías y todo, que de hecho fue algo que me sirvió mucho cuando estaba en la preparatoria ya hace muchos años, me empecé a leer vidas de santos, y si vieras qué bonito, porque en el día a día, o sea, tú descubres que eran personas como tú, o sea, que son personas normales, pero que se fueron santificando el día a día, lo que hablábamos de ser lo ordinario extraordinario. Pero algo que les he encontrado en común en las diversas biografías que he leído de santos, que tenían una fuerte devoción a la Santísima Virgen y la querían enormemente, ¿no? Y me pone muy feliz porque es la Santísima Virgen
Es mi santa favorita. Es el primer modelo a seguir, exactamente. Sí. Imagínate que fue seleccionada por el propio Dios. Sí, 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 la verdad es que no hay como ella y es que, o sea, yo por ejemplo recomendaría que alguien que de verdad se esté proponiendo alcanzar la santidad, que le pida la ayuda a la Santísima Virgen, porque no hay Totalmente. como ella quien conozca a Dios, quien conozca sus afectos, sus pensamientos, lo que hizo Jesús durante su vida, como para que ella nos pueda guiar también en este camino, ¿no? Por eso yo también le tengo muchísima devoción a la Virgen, porque bueno, no nada más es madre de Dios, es también madre nuestra y pues qué hermoso, ¿no? Que ella nos pueda acercar a Dios. De hecho, aquí traigo conmigo una estampita y el rosario porque, bueno, es una forma de demostrarle mi amor a ella, ¿no? Claro. Sabemos que también hay diversos santos, pues hay varias oraciones que nosotros de repente les hacemos. Ahí que mencionas eso, recuerdo que cuando Karol Wojtyla fue seleccionado papa, él entregó su papado a nuestra Madre María. De hecho, incluso en el escudo que él seleccionó como su papado, incluye la frase totus tus, que es todo tuyo, refiriéndose a nuestra Madre María. O sea que, y ahorita es santo, o sea, San Juan Pablo II es santo también. Por lo tanto, ver de modelo, utilizar a María como tú bien dices, tener ese rosario en mano todo el tiempo, no hay otra razón sino que estar todo el tiempo orando, adorando y agradeciendo a nuestra Madre María, ¿verdad? De que nos acompañe, de que aún en nuestras dificultades también nos acompañe, porque ella nos va a llevar a su Hijo Jesús, sin lugar a dudas. Y María vivió también sus vicisitudes, sus situaciones, vivir todo lo que tuvo que vivir con relación al sufrimiento de su hijo. Eso una madre naturalmente le causa muchísimo dolor, pero ella estuvo parte ahí del plan de salvación y estuvo ahí detrás de su hijo y supo cómo poder soportar todas las cosas en su corazón y de igual manera poder darnos esa alegría de darnos a su hijo. Sí. Y también es válido, por ejemplo, cuando te identificas con algún otro santo. Hay gente Ujú. que, no sé, se identifican más con San José o con alguno de los apóstoles o con algún otro santo. ¿Tú, Guillermo, te identificas particularmente con algún santo? Identificarme no tal cual, pero sí tengo mis santos preferidos. Ujú. Por ejemplo, me gusta mucho lo que fue San Agustín, me encanta San su vida, Agustín. de su frase ama y haz lo que quieras, pero primero ama, que siempre es el centro de todo, de toda la santidad, del amar. También me gusta mucho Gregorio Nacianceno, sus Ujú. escritos, porque también conocemos a los santos a través de sus libros, a través de lo que ellos dicen, de lo que ellos predicaron y cómo lo vivieron. Y creo que es mucho ese ejemplo de todo lo que vivieron en la oración, lo llevaron a la práctica. No se lo quedaron solamente guardados en sí mismos, sino que fueron y lo transmitieron a los demás. Y el último santo que a mí me gusta es José María Escrivá de Balaguer. Ujú. Me gusta mucho su forma de cómo él veía también ver lo ordinario, extraordinario, y cómo llevar esa transición, viviendo nuestro día a día de una forma extraordinaria, viviéndolo todo por el amor. ¿Tú, Javier, tú tienes algunos preferidos? Pues digo, además de la Santísima Virgen, pues sí, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, Santa Gema Galgani, que de hecho mucha gente no la conoce, pero es una santa pasionista. Y ella sí estuvo mucho tiempo sufriendo y murió joven, pero tuvo varias experiencias místicas. Pero a mí lo que más me gusta de ella, que a pesar de su sufrimiento, ella seguía fiel al Señor. Y seguía, a veces no entendía muchas cosas por qué ocurrían, pero ella seguía confiando, seguía rezando, seguía encomendándose a Dios sabiendo que todo era parte de un plan perfecto. Y es lo que nosotros podemos también seguir haciendo en nuestro día a día. Eh, y bueno, la verdad es que sí hay muchos ejemplos de santos. Yo no sé Sí. también tú, Fíjate, Rafael. mencionando que lo mencionaste hace un rato, San José, a veces uno se pregunta, no, pero yo no sé hablar, yo no sé decir, yo no sé cómo presentar o hacer cualquier otro detalle. Tenemos de modelo a San José. En la Biblia no aparece San José hablando en ningún lugar y es santo. Pero San José escuchó la voz de Dios y la llevó a su corazón e hizo. Pasó de la meditación a la acción. Nosotros de igual manera tenemos a San José de modelo, que podemos llevar a la acción y hacer la voluntad de Dios. No tenemos que ser grandes oradores, no tenemos que hacer grandes, hablar mucho, no, simplemente hacer la voluntad de Dios. Y San José es un modelo para eso también, aquella persona que se sienta que no tiene esa habilidad o esa peculiaridad, tome de modelo a San José,
que es el modelo que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios desde el corazón. Y es cuestión de tirarse, de lanzarse. Porque mira Claro. que San José se lanzó, tremendas Carga que el cargas Señor que le encomendó, e incluso un trabajo fuerte también, pero él desde el silencio, desde su propio entorno, actuó y llevó a cabo su misión y no tuvo que decir ni una sola palabra. Si es que imagínate cuidar a Dios y a su madre, al rey y a la reina, él por sí, y él poder pensar, pues yo que soy un solo simple carpintero, ¿qué puedo hacer? Exactamente. Pero es también importante recordar que Dios también nos da las gracias necesarias para que lleguemos Para a la hacer santidad. lo que Es que no estamos solos en este no estamos proceso. solos. Dios es quien tiene la iniciativa y Él es quien quiere que nosotros lleguemos a la santidad, y por eso nos da muchas gracias, muchos dones para que nosotros podamos vivir este camino de santidad, que como hablamos pues es una llamada universal para todos nosotros. Estamos todos llamados a que un día, por ejemplo, seas San Rafael, San Guillermo, San Javier. Y tú también que nos estás viendo, tú también puedes, o escuchando, tú también estás llamado a ser santo, y es algo que de verdad Dios desea, y es algo que a Dios le encantaría que de verdad que tú estés con Él en el cielo y con todos los demás santos. Y fíjense, es también importante, y algo que a mí me motiva mucho, que todas las cosas buenas que los santos hicieron en vida, nosotros también recibimos los beneficios de todas esas obras buenas, de todas las oraciones, justamente por la comunión de los santos y al formar parte de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, qué hermoso que también todas esas cosas buenas también nos benefician a nosotros, nos dan muchísimas bendiciones en nuestra vida. Y entonces sí, todos estamos llamados a ser santos, es la vocación universal. A eso estamos todos llamados, a ser santos. De hecho, porque Dios nos ha creado con su eterno amor, y naturalmente Él quiere que todos y cada uno de nosotros nos salvemos, que todos y cada uno de nosotros llegue a la vida eterna, y que podamos disfrutar en el cielo junto con Él, pero también pasar por este mundo de una forma alegre porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Regresando al principio que menciona Guillermo, el amor y la conversión, que eso sea nuestro modelo, nuestro espíritu, que eso sea la manera en que todo lo que hagamos en nuestra vida, minuto a minuto, todos los días, sin olvidar la oración, que sea en camino a ese amor y esa conversión de Dios. Eso es Claro. lo que quería agregar de usted, diácono. Creo que me gustó mucho la parte que dijo la oración, porque nosotros no podemos llegar a la Exacto. santidad si no tenemos un diálogo con Dios. Exactamente. No podemos servir a los demás si no tenemos nuestro fundamento en Dios. Y lo que mencionaba hace rato, que no dejemos de amar. Pues bueno, hemos llegado al final de la transmisión. Muchísimas gracias, Gracias, Rafael, Guillermo, por compartirnos acerca de los santos. Gracias a ti por escucharnos. Recuerda seguirnos en redes sociales y ahí comentar también cuál es tu santo favorito, o lo que nos quieras comentar con muchísimo gusto. Recuerda también darnos like y compartir el video y también el podcast. Muchas gracias. Nos vemos.